Durante los primeros 2 siglos de nuestra era, el Imperio Romano alcanzó dimensiones que ninguna otra civilización mediterránea había logrado jamás, extendiendo su dominio desde las brumosas costas de Britania en el extremo occidental hasta las áridas fronteras del Éufrates en Oriente, desde los densos bosques de Germania hasta las arenas del Sahara africano. Este vasto territorio, que abarcaba aproximadamente 5 millones de kilómetros cuadrados y albergaba entre 50 y 70 millones de habitantes, según las estimaciones más conservadoras de los historiadores modernos, funcionaba como una unidad política, económica y cultural extraordinariamente cohesionada, que proporcionaba a sus ciudadanos niveles de prosperidad, seguridad y movilidad social sin precedentes en el mundo antiguo. Las legiones romanas, esas formaciones militares legendarias cuya disciplina férrea, entrenamiento riguroso y organización sofisticada las convertían en la maquinaria bélica más efectiva que la humanidad había desarrollado hasta ese momento. Patrullaban fronteras que se extendían a lo largo de más de 10.000 kilómetros, desde el muro de Adriano, que cruzaba el norte de la isla británica, hasta las fortificaciones del Limes oriental, que vigilaban las rutas comerciales hacia Persia y más allá. Las fronteras septentrionales del imperio, aquellas que separaban la civilización romana de los vastos territorios habitados por los pueblos germánicos que los romanos denominaban colectivamente bárbaros, utilizando un término griego que originalmente se refería a cualquiera que no hablara griego o latín, constituían la línea defensiva más extensa y estratégicamente compleja de todo el sistema fronterizo imperial. El limes renano, establecido principalmente a lo largo del curso del río Rin desde su desembocadura en el Mar del Norte hasta las tierras altas de Suiza, y el limes danubiano, que seguía el río Danubio desde su nacimiento en la Selva Negra hasta su desembocadura en el Mar Negro, formaban juntos una barrera natural formidable que los emperadores sucesivos habían reforzado mediante la construcción de una infraestructura defensiva impresionante que incluía no solamente las propias legiones acuarteladas en fortalezas estratégicamente ubicadas, sino también una red elaborada de torres de vigilancia conectadas mediante sistemas de señales visuales que permitían comunicación rápida de amenazas, caminos militares pavimentados que facilitaban movimiento expedito de refuerzos hacia sectores amenazados, y asentamientos civiles que proporcionaban aprovisionamiento logístico a las guarniciones militares mientras simultáneamente romanizaban gradualmente las regiones fronterizas mediante difusión de lengua latina, costumbres romanas y leyes imperiales. Más allá de estas fronteras fluviales se extendían los territorios de la Germania Magna, región vasta y diversa que los romanos nunca lograron conquistar permanentemente a pesar de múltiples intentos militares incluyendo las célebres campañas de Druso y Germánico durante las primeras décadas del imperio, y que tras el desastre de la batalla del bosque de Teutoburgo en el año 9 de nuestra era, cuando las legiones del general Publio Quintilio Varo fueron aniquiladas completamente por coalición de tribus germánicas lideradas por Arminio, el emperador Augusto había decidido prudentemente establecer como frontera permanente del imperio los ríos Rin y Danubio, en lugar de intentar extender el dominio romano hacia el interior de Germania. Esta Germania libre albergaba numerosos pueblos germánicos que los etnógrafos romanos como Tácito describían en sus obras con mezcla de fascinación etnográfica y preocupación estratégica, tribus que, aunque compartían similitudes lingüísticas y culturales que permitían a observadores romanos categorizarlas colectivamente como germanos, exhibían diversidad considerable en sus organizaciones sociales, prácticas religiosas, tecnologías materiales y estructuras políticas que variaban desde pequeños grupos tribales liderados por jefes electos temporalmente hasta confederaciones más amplias que coordinaban acciones militares de múltiples tribus bajo liderazgos carismáticos que emergían durante períodos de conflicto. Durante el siglo I y gran parte del siglo II de nuestra era, las relaciones entre el Imperio Romano y los pueblos germánicos, más allá del limes, se caracterizaban generalmente por equilibrio relativamente estable, aunque siempre precario, entre hostilidad militar ocasional manifestada mediante incursiones germánicas de pequeña escala hacia territorio romano o expediciones punitivas romanas hacia Germania, y intercambio pacífico
que incluía comercio de mercancías donde productos manufacturados romanos, incluyendo armas de metal, cerámica fina, vino y objetos de lujo, eran intercambiados por materias primas germánicas, incluyendo ámbar del Báltico, pieles de animales, esclavos capturados en guerras intertribales y ocasionalmente mercenarios que servían en unidades auxiliares del ejército romano. Este comercio fronterizo, aunque económicamente modesto comparado con el volumen comercial que fluía a través de rutas mediterráneas o con el comercio oriental que conectaba el imperio con India y China mediante la ruta de la seda, ejercía influencia cultural significativa sobre las sociedades germánicas que adoptaban selectivamente elementos de cultura material romana, incluyendo técnicas metalúrgicas mejoradas, estilos cerámicos y ocasionalmente prácticas religiosas. Proceso de romanización gradual que algunos historiadores denominan aculturación fronteriza, y que transformaba sutilmente, pero progresivamente las sociedades germánicas que mantenían contacto prolongado con el imperio. Sin embargo, este equilibrio relativamente estable comenzó a deteriorarse dramáticamente durante el siglo III de nuestra era, período que los historiadores denominan frecuentemente la crisis del siglo III, una era de turbulencia política, militar, económica y social que amenazó la existencia misma del Imperio Romano y que dejó cicatrices profundas en la sociedad imperial, cuyas consecuencias continuarían afectando la capacidad del imperio de defender sus fronteras durante los siglos subsecuentes. Esta crisis multifacética fue desencadenada inicialmente en el año 235 con el asesinato del emperador Alejandro Severo por sus propias tropas durante campaña militar en Germania, evento que inauguró periodo de aproximadamente 50 años que los historiadores denominan la anarquía militar, durante el cual el trono imperial se convirtió en premio disputado violentamente por generales ambiciosos que comandaban legiones leales a ellos personalmente en lugar de al Estado romano abstracto, generando sucesión vertiginosa de emperadores y usurpadores cuyas legitimidades eran establecidas mediante victorias militares sobre rivales y cuyas caídas igualmente violentas resultaban frecuentemente de asesinatos perpetrados por subordinados descontentos o de derrotas en guerras civiles contra competidores que movilizaban sus propias legiones en busca del poder supremo. Durante este período caótico entre los años 235 y 284, el Imperio Romano experimentó alternar de más de 50 emperadores y usurpadores reconocidos, cifra que no incluye pretendientes regionales cuyas reclamaciones al trono fueron tan efímeras que apenas dejaron registros históricos, promediando así menos de un año de reinado por emperador y creando inestabilidad política crónica que paralizaba administración efectiva del Estado, interrumpía recaudación fiscal necesaria para financiar ejércitos y burocracia, y desmoralizaba tanto a élites provinciales que tradicionalmente habían apoyado el orden imperial como a poblaciones urbanas y rurales que sufrían directamente consecuencias de guerras civiles recurrentes, incluyendo saqueos por ejércitos rivales, requisiciones forzadas de provisiones, destrucción de infraestructura agrícola y comercial, e inflación galopante causada por devaluación monetaria que emperadores desesperados implementaban para financiar operaciones militares mediante reducción progresiva del contenido de plata en monedas que nominalmente mantenían valores faciales tradicionales, pero que comerciantes y productores aceptaban solamente con descuentos crecientes que reflejaban su composición metálica deteriorada. Esta crisis política interna coincidió desastrosamente con intensificación dramática de presiones militares externas sobre prácticamente todos los sectores del perímetro fronterizo imperial, creando situación estratégica desesperada donde recursos militares limitados debían ser distribuidos entre múltiples teatros simultáneamente activos, mientras que coherencia de respuestas defensivas era comprometida por fragmentación política que resultaba cuando generales fronterizos frecuentemente debían elegir entre defender sus sectores asignados contra enemigos externos
o marchar hacia el interior para apoyar o combatir pretendientes imperiales cuyas fortunas políticas podían determinar sus propias carreras futuras. En las fronteras orientales, el imperio sasánida de Persia, que había reemplazado a la dinastía parta durante la década de los años 220 y que manifestaba agresividad militar significativamente mayor que sus predecesores partos, lanzó invasiones masivas que capturaron temporalmente provincias romanas orientales, incluyendo Siria, y que en el año 260 infligieron humillación sin precedentes al imperio cuando el emperador Valeriano fue capturado personalmente durante Batalla de Edesa, convirtiéndose en el único emperador romano en la historia que sufrió cautiverio enemigo, destino que, según fuentes posteriores, posiblemente incluía utilización del emperador capturado como escabel humano que el rey persa Sapor utilizaba para montar su caballo, historia cuya veracidad es debatida por historiadores modernos, pero que, independientemente de su exactitud literal, comunicaba profundidad de la humillación romana. Sin embargo, para el tema específico de las invasiones bárbaras que eventualmente destruirían el Imperio Romano de Occidente, las presiones más significativas durante el siglo III provenían de las fronteras septentrionales, donde pueblos germánicos estaban experimentando transformaciones políticas y militares profundas que incrementaban dramáticamente su capacidad de amenazar la seguridad imperial. Durante las primeras décadas del siglo III, observadores romanos comenzaron a notar emergencia de nuevas entidades políticas germánicas que diferían significativamente de las pequeñas tribus que Tácito había descrito en su Germania, escrita aproximadamente siglo y medio antes. Estas nuevas formaciones políticas, que los historiadores modernos denominan frecuentemente confederaciones tribales, utilizando término que refleja su naturaleza como alianzas de múltiples grupos previamente independientes que se unificaban bajo liderazgos coordinados para objetivos militares compartidos, representaban evolución organizativa considerable que multiplicaba poder militar que germanos podían proyectar contra fronteras romanas mediante coordinación de recursos humanos y materiales de territorios extensos que individualmente habrían sido incapaces de desafiar seriamente el poderío militar romano, pero que colectivamente podían movilizar fuerzas que rivalizaban numéricamente con las legiones fronterizas, mientras que simultáneamente su organización menos centralizada las hacía más resilientes contra contraataques romanos que habían sido efectivos contra tribus individuales, pero que no podían eliminar completamente amenaza representada por confederaciones que podían reconstituirse después de derrotas mediante reagrupación de componentes supervivientes. Los alamanes, cuyo nombre etimológicamente significa todos los hombres en lenguas germánicas y que probablemente reflejaba su origen como coalición de múltiples grupos tribales diversos que habitaban regiones entre el Alto Rin y el Alto Danubio, en territorios que actualmente corresponden al suroeste de Alemania, Suiza y Alsacia, emergieron durante las primeras décadas del siglo III como una de las amenazas más persistentes y devastadoras contra las fronteras occidentales del imperio. A partir del año 213, los alamanes comenzaron a lanzar incursiones sistemáticas que penetraban profundamente en territorio romano, aprovechando debilidad de defensas fronterizas que resultaba tanto de reducción de guarniciones militares cuando legiones eran redistribuidas hacia otros sectores donde amenazas parecían más urgentes o donde emperadores las necesitaban para guerras civiles, como de deterioro de disciplina militar y efectividad táctica que caracterizaba legiones del siglo III, comparadas con las formaciones superbamente entrenadas y motivadas de los siglos I y II. Durante el año 233, los alamanes lograron penetrar hasta la misma Italia, amenazando Roma directamente y obligando al emperador Alejandro Severo a movilizar recursos masivos para repeler invasión, campaña que, aunque militarmente exitosa en expulsar invasores, terminó desastrosamente cuando el emperador fue asesinado por sus propias tropas, descontentas con severidad de disciplina que intentaba imponer, demostrando así peligrosidad dual que enfrentaba el imperio, donde amenazas externas e internas se reforzaban mutuamente en espiral descendente. Los francos, confederación que emergió en regiones del Bajo Rin, en territorios que actualmente corresponden a Países Bajos, Bélgica y oeste de Alemania, representaban amenaza igualmente seria
aunque con características distintivas que reflejaban su ubicación geográfica diferente y sus tradiciones culturales específicas. A partir de mediados del siglo III, los francos no solamente atacaban fronteras terrestres mediante incursiones que devastaban provincias de Galia Bélgica y Germania Inferior, sino que también demostraban capacidad naval sorprendente para pueblo germánico tradicionalmente asociado con guerra terrestre, organizando expediciones marítimas que navegaban por Rin hacia Mar del Norte y desde allí atacaban costas de Galia, Britania e incluso alcanzaban ocasionalmente Hispania, anticipando así las incursiones vikingas que ocurrirían varios siglos después y obligando a romanos a desarrollar defensas costeras, además de fortificaciones terrestres tradicionales. La persistencia de presión franca sobre fronteras occidentales durante décadas subsecuentes del siglo III obligó a emperadores a dedicar recursos considerables a campañas defensivas en este sector, desviando así atención y fuerzas de otros teatros donde amenazas igualmente urgentes requerían respuesta militar efectiva. Sin embargo, las incursiones germánicas más devastadoras y psicológicamente impactantes del siglo III fueron perpetradas por los godos, pueblo que había migrado desde Escandinavia según sus propias tradiciones orales, preservadas parcialmente en fuentes posteriores, estableciéndose eventualmente en regiones al norte del Mar Negro, en territorios que actualmente corresponden a Ucrania y Rumania, desde donde comenzaron durante el siglo III a presionar fronteras danubianas del imperio con intensidad creciente que culminaría en invasiones de escala catastrófica. Los godos se habían dividido en dos ramas principales que romanos distinguían geográfica y políticamente: los tervingios o visigodos, que ocupaban territorios occidentales más próximos a fronteras romanas y que consecuentemente mantenían contacto más intenso con el imperio mediante comercio, servicio militar en unidades auxiliares y absorción gradual de influencias culturales romanas, y los greutungos u ostrogodos, que habitaban territorios orientales más distantes donde mantenían modos de vida más tradicionalmente germánicos, aunque igualmente estaban integrados en redes comerciales que conectaban el Mar Negro con el Mediterráneo y con las estepas euroasiáticas orientales. Durante la década de los años 250, los godos lanzaron serie de invasiones masivas que penetraron profundamente en territorio imperial, devastando provincias balcánicas con violencia que excedía escala de incursiones germánicas previas y que demostraba capacidad militar formidable que resultaba parcialmente de su adopción de tácticas militares aprendidas mediante contacto con romanos y con pueblos esteparios, y parcialmente de su organización política relativamente centralizada, bajo liderazgos dinásticos que podían coordinar operaciones militares de escala considerable. En el año 251, fuerzas godas cruzaron Danubio en números estimados en decenas de miles de guerreros acompañados por familias y posesiones que sugerían que estos movimientos no eran meramente incursiones de saqueo, sino migraciones parciales de poblaciones que buscaban establecerse en territorios imperiales mediante conquista, capturando ciudad importante de Filipópolis en Tracia tras asedio que culminó en masacre de habitantes según fuentes romanas que reportaban números de víctimas probablemente exagerados, pero que comunicaban horror que estos eventos generaban en poblaciones imperiales que habían vivido durante generaciones sin experimentar directamente violencia militar en esta escala. Durante los años subsecuentes, los godos demostraron capacidad naval sorprendente mediante organización de flotas que navegaban Mar Negro atacando ciudades costeras prósperas de Asia Menor y alcanzando incluso Grecia, donde saquearon Atenas, Corinto, Esparta y otras ciudades cuya fama histórica como cunas de civilización clásica griega magnificaba impacto psicológico de su captura por pueblos que griegos y romanos consideraban bárbaros incivilizados. El saqueo de Atenas durante el año 267 fue particularmente traumático para élites culturales del imperio que veneraban esta ciudad como fuente de filosofía, literatura y arte que habían formado fundamentos de alta cultura grecorromana,
provocando reacciones que incluían reconstrucción de murallas defensivas que habían sido descuidadas durante siglos de Pax Romana, cuando protección proporcionada por ejércitos imperiales había hecho aparentemente innecesarias fortificaciones urbanas, reconocimiento práctico de que el imperio ya no podía garantizar seguridad de sus ciudades contra invasiones bárbaras y que comunidades debían prepararse para defenderse mediante sus propios recursos locales. El emperador Claudio II, quien reinó brevemente entre los años 268 y 270, pero cuya efectividad militar contrastaba favorablemente con incompetencia de muchos de sus predecesores y sucesores durante este período turbulento, logró infligir derrota decisiva a invasión goda masiva en Batalla de Naissus durante el año 269. Enfrentamiento que fuentes antiguas describen como una de las batallas más sangrientas del siglo III, donde decenas de miles de guerreros godos fueron aniquilados, quebrando temporalmente capacidad de godos de amenazar imperio directamente y ganando para Claudio título honorífico Gothicus, que celebraba su victoria sobre estos enemigos temidos. Sin embargo, esta victoria, aunque significativa militarmente, no eliminó permanentemente amenaza goda, que continuaría presionando fronteras durante décadas subsecuentes, y el propio Claudio moriría de peste apenas año después de su triunfo, siendo sucedido por serie de emperadores cuyas capacidades militares variaban considerablemente y cuyos reinados frecuentemente terminaban violentamente antes de que pudieran consolidar defensas fronterizas efectivas. Las consecuencias de estas invasiones del siglo III sobre las provincias imperiales afectadas fueron devastadoras en términos tanto de destrucción material inmediata como de deterioro a largo plazo de economía, demografía y estructura social de regiones que habían sido prósperas, centros de producción agrícola, manufactura artesanal y comercio antes de ser sometidas repetidamente a saqueos, incendios, masacres y esclavización de poblaciones que caracterizaban guerra antigua. Ciudades prósperas fueron reducidas a ruinas, campos cultivados fueron abandonados cuando poblaciones rurales huyeron buscando refugio en áreas más seguras o cuando agricultores fueron matados o esclavizados por invasores, redes comerciales fueron interrumpidas cuando inseguridad de rutas terrestres y marítimas desalentaba mercaderes de arriesgar valiosas, mercancías en viajes que podían terminar en saqueo por bandidos o invasores, y recaudación fiscal colapsaba cuando base tributaria se erosionaba mediante combinación de destrucción económica y desorganización administrativa, que resultaba de inestabilidad política crónica. El gobierno imperial respondía frecuentemente a estas crisis mediante reducción temporal o eliminación completa de impuestos en provincias más severamente afectadas, reconocimiento pragmático de que poblaciones devastadas carecían de recursos para cumplir obligaciones fiscales normales y que permitir recuperación económica mediante alivio tributario era preferible a intentar extraer impuestos de regiones empobrecidas mediante coerción, que solamente generaría resentimiento sin producir ingresos significativos, pero esta generosidad fiscal forzada naturalmente reducía recursos disponibles para financiar defensas militares, creando así ciclo vicioso, donde debilidad militar permitía invasiones que reducían ingresos fiscales que, a su vez, comprometían capacidad de mantener ejércitos efectivos. La efectividad militar de las propias legiones romanas, esas formaciones que durante siglos habían sido virtualmente invencibles contra cualquier enemigo que enfrentaran mediante combinación de entrenamiento superior, disciplina férrea, tácticas sofisticadas y organización logística que permitía proyectar poder militar efectivo a distancias considerables de bases de aprovisionamiento, se deterioró progresivamente durante el siglo III por múltiples factores que reforzaban mutuamente declive de capacidades militares imperiales. El reclutamiento de legionarios, que tradicionalmente había seleccionado ciudadanos romanos físicamente aptos y culturalmente integrados en valores militares romanos, mediante años de entrenamiento riguroso que los transformaba en soldados profesionales disciplinados, se deterioró conforme crisis demográficas causadas por pestes, guerras y declive económico reducían población disponible de ciudadanos itálicos y provinciales, romanizados que tradicionalmente habían proporcionado reclutas de más alta calidad,
obligando a ejército a aceptar estándares reducidos que admitían reclutas menos preparados físicamente y menos comprometidos ideológicamente con servicio imperial. Simultáneamente, entrenamiento militar se deterioraba cuando guerras constantes requerían que reclutas fueran despachados a unidades de campaña después de periodos de preparación abreviados, en lugar de completar programas de entrenamiento tradicionales que habían requerido meses o incluso años de instrucción antes de que soldados fueran considerados listos para combate, resultando en tropas mal preparadas cuya efectividad táctica era significativamente inferior a legionarios veteranos de generaciones previas. La disciplina militar, fundamento tradicional de superioridad de legiones romanas que las había permitido derrotar consistentemente enemigos frecuentemente superiores numéricamente mediante coordinación táctica superior y capacidad de mantener formaciones bajo presión de combate que habrían desorganizado ejércitos menos disciplinados, se erosionaba conforme soldados percibían que lealtad a Estado romano abstracto era recompensada inconsistentemente, mientras que lealtad personal a comandantes específicos podía generar botín de saqueos, bonificaciones extraordinarias pagadas por generales ambiciosos que compraban lealtad de tropas durante guerras civiles y oportunidades de ascenso rápido durante períodos turbulentos cuando vacantes en rangos de oficiales eran generadas frecuentemente por bajas en combate o purgas políticas. Las nóminas militares, registros oficiales que supuestamente documentaban números precisos de soldados en cada unidad y que determinaban distribuciones de paga y provisiones, se volvieron notoriamente infladas cuando comandantes corruptos reportaban números ficticios inflados de tropas bajo su mando, para desviar diferencia entre paga asignada según nóminas falsificadas y cantidades realmente distribuidas a soldados existentes, práctica que, aunque incrementaba fortunas personales de oficiales deshonestos, debilitaba efectividad militar mediante reducción de fuerzas realmente disponibles comparadas con números que planificadores estratégicos creían existentes según documentos oficiales fraudulentos. Quizás más perturbador para bienestar de poblaciones imperiales, soldados cuya función tradicional había sido proteger civiles contra amenazas externas, se transformaban frecuentemente en amenazas ellos mismos mediante prácticas de extorsión, saqueo y violencia contra poblaciones que supuestamente debían defender. Las unidades militares acuarteladas en provincias frecuentemente suplementaban su paga oficial mediante requisiciones forzadas de provisiones de comunidades locales que técnicamente debían ser compensadas, pero que en práctica raramente recibían pagos completos o puntuales, generando resentimiento de poblaciones provinciales que percibían que estaban siendo explotadas por ejército que supuestamente existía para su protección, pero que funcionaba más como fuerza de ocupación que extraía recursos mediante coerción. Durante guerras civiles, que ocurrían recurrentemente durante el caótico siglo III, ejércitos rivales frecuentemente saqueaban provincias que atravesaban para obtener aprovisionamiento y para castigar comunidades que habían apoyado a adversarios, creando situación absurda donde poblaciones imperiales sufrían devastación por tropas imperiales, rivales comparable a destrucción infligida por invasores bárbaros, erosionando así lealtad de provinciales hacia un Estado que parecía incapaz de proporcionar beneficios fundamentales de protección militar y justicia legal que habían justificado tradicionalmente aceptación de autoridad imperial y cumplimiento de obligaciones fiscales. Mientras el Imperio Romano luchaba contra estas crisis múltiples y mutuamente reforzantes durante el siglo III, en las vastas estepas de Eurasia Central, más allá de los límites más orientales del mundo conocido por romanos, acontecimientos se desarrollaban que tendrían consecuencias catastróficas para el equilibrio de poder que había existido precariamente entre el imperio y los pueblos germánicos de Europa Central y Oriental. Los hunos, pueblo nómada de origen incierto que hablaba lengua aparentemente relacionada con familia lingüística túrquica, aunque este punto permanece debatido por lingüistas e historiadores, comenzaron a expandirse hacia el oeste desde sus territorios originales en estepas de Asia Central durante las décadas finales del siglo IV, movimiento que algunos historiadores especulan fue desencadenado por presiones demográficas
cambios climáticos que afectaban productividad de pastizales esteparios que sostenían economías nómadas pastorales o dinámicas políticas complejas entre confederaciones nómadas que resultaban en grupos derrotados o marginados, siendo empujados hacia territorios periféricos occidentales donde encontrarían nuevas víctimas para saqueo y nuevos pastizales para sus rebaños. Los hunos practicaban modo de vida característico de pueblos nómadas esteparios que habían desarrollado durante milenios de adaptación a ambientes de pastizales áridos donde agricultura sedentaria era impracticable, pero donde cría de ganado especializada en caballos, ovejas y ocasionalmente ganado vacuno o camellos proporcionaba subsistencia para poblaciones humanas que debían moverse estacionalmente siguiendo disponibilidad de pastizales frescos y fuentes de agua. Este nomadismo pastoral requería habilidades ecuestres excepcionales que unos desarrollaban desde infancia, convirtiendo virtualmente toda su población masculina en jinetes expertos, cuya movilidad estratégica y táctica superaba dramáticamente capacidades de ejércitos sedentarios, tanto romanos como germánicos, que aunque incluían unidades de caballería, mantenían infantería como núcleo de sus fuerzas militares y consecuentemente operaban con velocidad operacional significativamente inferior a la de unos que podían moverse cientos de kilómetros en días, aparecer inesperadamente contra objetivos que carecían de advertencia adecuada para organizar defensas efectivas y dispersarse rápidamente cuando enfrentaban resistencia seria, haciendo prácticamente imposible para enemigos infligir derrotas decisivas mediante tácticas militares convencionales que requerían forzar batalla campal donde superioridad numérica o táctica podía ser aplicada efectivamente. El armamento principal de guerreros hunos era el arco compuesto, tecnología sofisticada que combinaba capas de madera, hueso y tendón pegadas con adhesivos naturales para crear arma que, aunque físicamente compacta facilitando su uso desde caballo en movimiento, generaba potencia comparable o superior a arcos simples mucho más grandes utilizados por arqueros infantiles de civilizaciones sedentarias. Los guerreros hunos eran entrenados desde juventud en técnica extraordinariamente difícil de disparar arcos, precisamente mientras cabalgaban a velocidad plena, habilidad que requería coordinación excepcional entre control del caballo y ejecución del disparo, y que proporcionaba a unos ventaja táctica devastadora contra enemigos que debían detenerse para emplear efectivamente sus propias armas de proyectiles. En combate, unos típicamente evitaban enfrentamiento directo contra formaciones de infantería pesada que podían infligir bajas significativas si unos cometían error de aproximarse demasiado o de quedarse estacionarios donde podían ser fijados y destruidos, utilizando en cambio tácticas de hostigamiento donde cabalgaban en círculos alrededor de formaciones enemigas, disparando flechas constantemente mientras permanecían fuera de alcance efectivo de contradisparos enemigos, gradualmente agotando y desmoralizando oponentes hasta que formaciones comenzaban a desintegrarse, momento en el cual unos transitaban a carga directa con lanzas y espadas para destruir completamente resistencia enemiga desorganizada. La ferocidad reputada de los hunos, que fuentes romanas posteriores describirían con mezcla de fascinación etnográfica y horror visceral, derivaba parcialmente de diferencias culturales genuinas que separaban estos nómadas esteparios de sociedades agrícolas sedentarias mediterráneas, pero también de exageraciones propagandísticas que romanos empleaban para explicar sus propias derrotas humillantes, atribuyéndolas a enemigos sobrenaturalmente feroces en lugar de reconocer debilidades de defensas imperiales. Los hunos practicaban deformación craneal artificial, aplicando vendajes apretados a cráneos de infantes que producían alargamiento permanente de forma craneal que sociedades sedentarias consideraban grotesco, pero que para unos aparentemente representaba ideal estético, modificación corporal, que junto con escarificación facial ritual creaba apariencia distintiva que fuentes romanas describían como terrorífica,
aunque obviamente estas prácticas no afectaban capacidades militares reales, sino solamente percepciones psicológicas de enemigos que enfrentaban guerreros con apariencias físicas dramáticamente diferentes de normas culturales grecorromanas. La llegada de los hunos a regiones del Mar Negro durante la década de los años 370 de nuestra era desencadenó reacción en cadena que transformaría completamente equilibrio de poder en fronteras septentrionales del Imperio Romano y que iniciaría proceso que culminaría eventualmente con destrucción completa del Imperio Romano de Occidente durante el siglo siguiente. Los ostrogodos, que habitaban estepas de lo que actualmente es Ucrania y que habían desarrollado sociedad relativamente próspera basada en combinación de pastoreo, agricultura limitada y comercio con Imperio Romano y con pueblos esteparios orientales, enfrentaron invasión huna durante mediados de la década de los años 370, que destruyó rápidamente su capacidad de resistencia militar. El rey ostrogodo Hermanarico, anciano gobernante que según tradiciones góticas preservadas en fuentes posteriores había construido imperio extenso que dominaba numerosos pueblos subsidiarios, supuestamente se suicidó en desesperación tras derrotas iniciales contra hunos, aunque detalles de estos eventos permanecen oscuros debido a escasez de fuentes contemporáneas confiables. Los ostrogodos supervivientes fueron absorbidos en confederación huna emergente, sirviendo como súbditos tributarios y ocasionalmente como auxiliares militares en campañas subsecuentes de hunos, perdiendo su independencia política, aunque manteniendo cierto grado de identidad étnica distintiva, que permitiría eventualmente su reemergencia como entidad política independiente después de colapso del Imperio huno en siglo V. Los visigodos, observando destrucción de sus parientes ostrogodos y reconociendo que carecían de capacidad militar para resistir exitosamente invasión, una que inevitablemente se volvería hacia sus propios territorios, una vez que unos consolidaran control sobre regiones orientales, enfrentaron decisión existencial: permanecer en sus territorios tradicionales y enfrentar destino similar al de ostrogodos, o buscar refugio cruzando Danubio hacia territorio romano, donde esperaban que Imperio les permitiría establecerse como federados bajo protección imperial, a cambio de servicio militar, defendiendo fronteras contra otros pueblos bárbaros. Durante el año 376, embajadores visigodos solicitaron formalmente permiso del emperador Valente para cruzar Danubio y establecerse en provincia de Tracia, petición que fue concedida después de deliberaciones donde consideraciones humanitarias de proporcionar refugio a pueblo desesperado huyendo de amenaza existencial fueron combinadas con cálculos estratégicos de que incorporar guerreros visigodos en estructura militar imperial fortalecería defensas mientras simultáneamente se aliviaba amenaza que visigodos hostiles más allá de frontera habrían representado. Esta decisión, que aparentemente era pragmática y humanitaria, desencadenaría cadena de eventos que culminarían en uno de los desastres militares más catastróficos de toda la historia romana y que demostrarían definitivamente a observadores contemporáneos que el Imperio Romano ya no poseía capacidad de dominar militarmente pueblos bárbaros que previamente había derrotado consistentemente, marcando así transición psicológica crucial desde percepción de invencibilidad imperial hacia reconocimiento de vulnerabilidad que alentaría invasiones subsecuentes de escala siempre creciente. El cruce masivo de visigodos al territorio romano durante el año 376 inició bajo circunstancias que aparentaban ser controladas y ordenadas, con autoridades imperiales supervisando el traslado de decenas de miles de refugiados germánicos a través del Danubio mediante flotillas de barcazas y embarcaciones requisadas que transportaban familias completas, junto con sus posesiones, ganado y carros en operación logística de escala sin precedentes que requería coordinación de recursos civiles y militares a lo largo de sectores extensos del limes danubiano. Sin embargo, la implementación práctica de esta reubicación masiva fue desastrosamente mal administrada por funcionarios imperiales corruptos e incompetentes cuyas acciones transformarían lo que debió ser integración pacífica de aliados federados en catástrofe humanitaria y militar que culminaría en uno de los desastres más devastadores de toda la historia romana.
Los oficiales encargados de supervisar el asentamiento de refugiados visigodos en Tracia, particularmente el comandante militar Lupicino y el oficial civil Máximo, explotaron sistemáticamente la vulnerabilidad de población desplazada mediante prácticas de extorsión que incluían apropiación de provisiones alimentarias que gobierno imperial había asignado para distribución entre refugiados, vendiéndolas en cambio a precios inflados que empobrecían a visigodos que debían entregar posesiones valiosas e incluso vender a miembros familiares como esclavos para obtener alimentos básicos necesarios para supervivencia, creando resentimiento intenso que eventualmente explosiría en rebelión violenta. Durante el año 377, la situación se deterioró dramáticamente cuando visigodos hambrientos y desesperados por maltrato sistemático, que sufrían bajo administración romana corrupta, se rebelaron abiertamente, masacrando guarniciones romanas locales cuya debilidad numérica las hacía incapaces de controlar población refugiada que superaba enormemente en números a tropas disponibles para supervisarla, y comenzando a saquear provincia de Tracia para obtener mediante fuerza los aprovisionamientos que les habían sido negados mediante canales oficiales. El emperador Valente, quien había estado ocupado en fronteras orientales enfrentando amenazas persas, se vio obligado a retornar apresuradamente hacia Occidente para confrontar rebelión visigoda que amenazaba devastar completamente una de las provincias más ricas y estratégicamente importantes del imperio. Durante meses subsecuentes, fuerzas romanas y visigodos rebeldes maniobraron a través de paisaje tracio en serie de enfrentamientos menores donde ningún bando lograba ventaja decisiva, con visigodos evitando batallas campales donde superioridad táctica de legiones podría prevalecer mientras que simultáneamente saqueaban campo devastando economía provincial, mientras que romanos carecían de fuerzas suficientes para rodear y destruir completamente fuerzas visigodas dispersas que operaban mediante tácticas de guerrilla que explotaban conocimiento superior de terreno local y movilidad superior comparada con legiones cargadas con impedimenta logística pesada. El 9 de agosto del año 378, cerca de la ciudad de Adrianópolis en Tracia, el emperador Valente decidió arriesgar batalla decisiva contra fuerzas visigodas comandadas por sus líderes Fritigerno y Alavivo, decisión que sería recordada como uno de los errores estratégicos más catastróficos cometidos por emperador romano y que resultaría en desastre militar que transformaría permanentemente percepción, tanto romana como bárbara, sobre equilibrio de poder entre civilización imperial y pueblos germánicos que la rodeaban. Valente había recibido informes de inteligencia que subestimaban dramáticamente números de guerreros visigodos disponibles para batalla, llevándolo a creer erróneamente que disfrutaba de ventaja numérica que justificaba atacar antes de que refuerzos comandados por su sobrino, el emperador occidental Graciano, pudieran llegar desde Occidente. Refuerzos cuya llegada habría asegurado superioridad numérica romana abrumadora, pero que también habría requerido compartir gloria de victoria con colega occidental, consideración de prestigio personal que aparentemente influyó en decisión fatal de Valente de atacar inmediatamente en lugar de esperar prudentemente hasta que situación táctica fuera más favorable. La batalla de Adrianópolis comenzó durante tarde calurosa de verano, cuando legiones romanas, que habían marchado durante horas bajo sol abrasador sin agua adecuada y sin haber comido desde la mañana temprano, formaron líneas de batalla frente a campamento fortificado visigodo que había sido dispuesto en círculo de carros que proporcionaba protección defensiva formidable para no combatientes y que servía como base desde la cual guerreros visigodos podían salir para combatir o retirarse si presión militar se volvía excesiva. Mientras negociaciones preliminares se desarrollaban entre representantes de ambos bandos, posiblemente como táctica dilatoria visigoda, diseñada para permitir que caballería visigoda, que estaba forrajeando a distancia del campamento principal, tuviera tiempo para retornar antes de que batalla se iniciara plenamente, unidades romanas en flanco izquierdo atacaron prematuramente sin órdenes claras.
posiblemente debido a malentendidos en cadena de mando o a indisciplina de tropas agotadas y sedientas que buscaban terminar rápidamente enfrentamiento para poder acceder a agua y comida. Este ataque prematuro desorganizó plan de batalla romano y desencadenó combate general antes de que todas las unidades romanas hubieran completado despliegue en formaciones apropiadas, creando confusión inicial que comprometió coordinación táctica, que era fundamento de efectividad militar romana. El momento crítico de la batalla llegó cuando caballería visigoda, compuesta principalmente por nobles montados que constituían élite militar de su sociedad, retornó inesperadamente al campo de batalla después de haber estado ausente durante fase inicial del combate, apareciendo dramáticamente en flanco y retaguardia de formaciones romanas que estaban completamente enfocadas en combate frontal contra infantería visigoda y que consecuentemente fueron sorprendidas por carga de caballería que destrozó cohesión de unidades romanas que carecían de preparación o disposición para enfrentar amenaza desde dirección inesperada. La caballería romana, que debería haber protegido flancos de infantería contra precisamente este tipo de ataque envolvente, había sido desorganizada durante fase inicial caótica de batalla y era incapaz de responder efectivamente a carga de caballería visigoda superior numéricamente y tácticamente. Las formaciones de infantería romana, atacadas simultáneamente desde múltiples direcciones y comprimidas progresivamente en espacio cada vez más reducido, donde no podían maniobrar efectivamente ni mantener formaciones ordenadas que eran fundamento de su poder de combate, comenzaron a desintegrarse conforme soldados individuales abandonaban formaciones buscando escapar de matanza que se desarrollaba inexorablemente, pero descubrían que estaban rodeados completamente por enemigos que los perseguían implacablemente, matando a aquellos que intentaban huir con la misma eficiencia que destruían a aquellos que continuaban resistiendo organizadamente. La masacre que siguió al colapso de formaciones romanas fue absoluta y aterradora en su magnitud, con fuentes antiguas reportando que aproximadamente 2/3 de ejército romano, de aproximadamente 30.000 soldados, fueron aniquilados durante batalla y persecución subsecuente, pérdida que representaba no solamente desastre táctico inmediato, sino también catástrofe estratégica de largo plazo, porque muchos de los muertos eran oficiales veteranos y suboficiales experimentados cuya experiencia y liderazgo eran virtualmente irreemplazables, considerando deterioro de sistemas de entrenamiento militar que había ocurrido durante crisis del siglo III. Entre los muertos se encontraba el propio emperador Valente, cuyo cuerpo nunca fue recuperado del campo de batalla, generando especulaciones posteriores sobre circunstancias exactas de su muerte, con algunas fuentes sugiriendo que había sido herido durante combate y que murió cuando visigodos incendiaron casa de campo donde sus guardias lo habían refugiado sin reconocer que contenía emperador moribundo, mientras que otras versiones sugerían que había sido matado durante combate mismo sin ser identificado específicamente como emperador. La muerte de emperador en batalla contra enemigos bárbaros, evento que no había ocurrido desde desastre del emperador Decio, quien había muerto combatiendo godos en batalla de Abritus en año Choae 251, comunicaba dramáticamente a contemporáneos romanos que Imperio había perdido capacidad de dominar militarmente pueblos germánicos que previamente había derrotado consistentemente, erosionando prestigio imperial y alentando otros pueblos bárbaros a considerar invasión de territorio romano como empresa viable que podría resultar en conquistas territoriales y botín en lugar de terminar inevitablemente en derrota, como había sido caso durante siglos previos. Las consecuencias inmediatas de Adrianópolis fueron devastadoras para provincias balcánicas del imperio que quedaron expuestas a depredaciones de visigodos victoriosos que ahora vagaban libremente a través de Tracia, Macedonia y regiones adyacentes, saqueando ciudades, destruyendo campos agrícolas y masacrando o esclavizando poblaciones que no lograban refugiarse detrás de murallas de ciudades fortificadas que visigodos carecían de capacidad de capturar mediante asedio formal, pero que podían aislar y hambrear. El nuevo emperador Teodosio I, quien fue proclamado por Graciano para reemplazar a Valente muerto, dedicó años siguientes a campañas militares contra visigodos que, aunque exitosas tácticamente en infligir derrotas en batallas individuales,
no lograban destruir completamente fuerzas visigodas que se reconstituían persistentemente y que continuaban amenazando seguridad de provincias orientales. Eventualmente, Teodosio reconoció que solución militar definitiva era inalcanzable con recursos disponibles y negoció tratado en año 382 que establecía a visigodos como federados dentro de imperio, permitiéndoles asentarse en Tracia bajo autoridad de sus propios líderes a cambio de proporcionar contingentes militares para ejército imperial cuando fueran requeridos, arreglo que, aunque restauraba temporalmente paz, establecía precedente peligroso donde pueblos bárbaros completos eran admitidos en territorio imperial, manteniendo identidad étnica distintiva, organización política independiente y capacidad militar autónoma, en lugar de ser integrados y romanizados, como había sido práctica tradicional, cuando bárbaros individuales o grupos pequeños habían sido admitidos previamente dentro de fronteras imperiales. Durante décadas siguientes a Adrianópolis, visigodos asentados en Tracia mantuvieron relación ambigua con Imperio, que fluctuaba entre cooperación cuando servían como auxiliares en campañas militares imperiales y hostilidad cuando consideraban que términos de su federación no estaban siendo cumplidos apropiadamente por autoridades romanas o cuando oportunidades de saqueo o expansión territorial parecían favorables. Tras muerte de Teodosio en año 395 y subsecuente división del imperio entre sus hijos, Arcadio quien heredó Oriente y Honorio quien heredó Occidente, ambos emperadores jóvenes e incompetentes, controlados por consejeros rivales que frecuentemente promovían políticas contradictorias, visigodos bajo liderazgo de Alarico, quien emergió durante finales del siglo IV como rey poderoso que unificó diversas facciones visigodas bajo su autoridad personal, comenzaron a demandar concesiones cada vez mayores, incluyendo territorios adicionales para asentamiento, subsidios financieros incrementados y cargos militares de alto rango dentro de jerarquía imperial para Alarico mismo. Cuando estas demandas fueron rechazadas o cumplidas inadecuadamente por gobiernos imperiales de Constantinopla y Ravenna, que desconfiaban mutuamente y que frecuentemente priorizaban debilitar a rival sobre fortalecer defensa común contra amenazas externas, Alarico lanzó serie de invasiones que devastaron Grecia durante año 395 al 397. Y posteriormente se movió hacia Italia, donde amenazaba directamente corazón del Imperio Occidental. Durante primera década del siglo V, Italia fue invadida repetidamente por fuerzas visigodas de Alarico que sitiaban ciudades, saqueaban campo y exigían rescates masivos para retirarse temporalmente, creando situación de crisis perpetua que paralizaba gobierno imperial occidental ahora establecido en Ravenna en lugar de Roma, debido a que esta ciudad costera proporcionaba seguridad superior mediante acceso marítimo que permitía comunicación con provincias orientales y norte de África, incluso cuando rutas terrestres estaban controladas por enemigos, además de estar protegida por pantanos circundantes que dificultaban asalto terrestre. El general Estilicón, comandante militar supremo del Imperio Occidental, quien era de origen vándalo y cuyo poder efectivo superaba al del emperador nominal Honorio, logró defender Italia mediante combinación de habilidad militar que infligía derrotas tácticas a Alarico y diplomacia, que negociaba retiros temporales mediante pagos de tributo. Pero su posición fue progresivamente debilitada por intrigas cortesanas perpetradas por rivales envidiosos de su poder y por xenofobia antibárbara de facciones romanas tradicionalistas que desconfiaban de tener defensa del imperio en manos de general de origen germánico. En año 408, Estilicón fue ejecutado por órdenes de Honorio tras ser falsamente acusado de traición, privando así al imperio occidental de su defensor, más capaz precisamente cuando amenazas militares alcanzaban intensidad crítica, decisión catastrófica que eliminaba única autoridad que había logrado mantener a Alarico relativamente contenido mediante combinación de resistencia militar y acomodación diplomática. La ejecución de Estilicón fue seguida inmediatamente por masacres de familias de soldados bárbaros que servían en ejército romano, pogromo
que resultó en deserción masiva de tropas de origen germánico que abandonaban servicio imperial para unirse a Alarico, reforzando así sus ejércitos precisamente cuando defensas romanas eran debilitadas por pérdida de estos soldados que, aunque de origen bárbaro, habían sido previamente leales al imperio. Alarico, reconociendo que balance de poder se había inclinado decisivamente en su favor y furioso por ejecución de Estilicón, quien había sido su interlocutor principal en negociaciones previas, marchó nuevamente hacia Italia durante año 409, exigiendo términos que incluían pago masivo en oro, provisión de rehenes nobles romanos como garantía de cumplimiento de acuerdos y establecimiento formal de territorios en Italia misma, donde visigodos podrían asentarse permanentemente. Cuando estas demandas fueron rechazadas por gobierno de Honorio, que aparentemente creía erróneamente que podía defender Italia sin Estilicón, o que esperaba ingenuamente que refuerzos del Imperio Oriental acudirían para rescatar Occidente, Alarico sitió Roma misma durante verano de 409, bloqueando rutas de aprovisionamiento que alimentaban ciudad con grano importado de norte de África y obligando a población urbana a sufrir hambruna, que eventualmente forzó al Senado romano a negociar rescate masivo que incluía pago de 5.000 libras de oro, 30.000 libras de plata, 4.000 túnicas de seda, 3.000 pieles teñidas de escarlata y 3.000 libras de pimienta, además de liberación de todos los esclavos de origen germánico en la ciudad que se unirían inmediatamente a fuerzas de Alarico, incrementando así su poder militar. Sin embargo, incluso después de recibir este rescate masivo, Alarico no retiró permanentemente sus fuerzas de Italia porque consideraba que términos fundamentales de sus demandas territoriales y reconocimiento oficial de su estatus como comandante militar imperial no habían sido satisfechos apropiadamente por gobierno de Honorio, que continuaba resistiendo concesiones que habrían legitimado permanentemente presencia visigoda en Italia. Durante año 410, negociaciones entre Alarico y gobierno imperial colapsaron definitivamente cuando emperador Honorio, aparentemente aconsejado por cortesanos que sobreestimaban capacidades defensivas imperiales y que subestimaban determinación de Alarico, rechazó términos que Alarico consideraba mínimos aceptables. En respuesta a esta, que percibía como traición de compromisos previos, Alarico marchó nuevamente sobre Roma y el 24 de agosto del año 410, después de breve sitio durante el cual simpatizantes dentro de ciudad abrieron puertas Salaria, facilitando entrada de fuerzas visigodas, Roma, la ciudad eterna que había dominado el Mediterráneo durante 8 siglos y que no había sido capturada por enemigos extranjeros desde invasión gala del año 387 antes de nuestra era, 8 siglos previos, cayó ante guerreros bárbaros que procederían durante 3 días subsecuentes a saquear sistemáticamente la ciudad más rica y simbólicamente significativa de todo el mundo occidental. El saqueo de Roma por visigodos de Alarico durante agosto del año 410 fue evento de significado histórico y psicológico que excedía enormemente su importancia militar o económica inmediata, comunicando definitivamente a contemporáneos tanto dentro como fuera del imperio que Roma había perdido irreversiblemente su invencibilidad mítica y que era ahora vulnerable a conquistadores bárbaros que previamente habrían considerado imposible desafiar exitosamente el poder imperial. Durante los 3 días que duró el saqueo oficial, guerreros visigodos saquearon palacios, mansiones aristocráticas, templos y edificios públicos, llevando enormes cantidades de oro, plata, joyas, objetos de arte, telas preciosas y todo tipo de bienes valiosos acumulados durante siglos de conquistas imperiales que habían concentrado riquezas de todo el Mediterráneo en la capital. Las iglesias cristianas fueron generalmente respetadas según órdenes de Alarico, quien era cristiano arriano y quien había ordenado a sus tropas que no profanaran lugares sagrados cristianos ni que violaran personas que buscaran refugio en basílicas, orden que fue cumplida solo parcialmente con numerosos reportes de violencia contra civiles, violaciones y matanzas que, aunque menores en escala, comparadas con saqueos de ciudades en contextos de guerra antigua, donde poblaciones completas frecuentemente eran masacradas o esclavizadas, fueron suficientemente extensas para traumatizar profundamente a población romana que experimentaba directamente violencia militar en escala
que no había presenciado en la ciudad durante siglos de seguridad bajo protección imperial. Las reacciones al saqueo de Roma fueron intensas y variadas, reflejando diferentes perspectivas sobre significado del evento y sobre causas de catástrofe que había permitido que Ciudad Eterna cayera ante bárbaros. San Jerónimo, erudito cristiano quien vivía en Belén cuando recibió noticias del saqueo, escribió famosamente que su voz se quebraba y sollozos interrumpían su dictado cuando intentaba registrar evento que consideraba apocalíptico en sus implicaciones, declarando que cuando Roma caía, el mundo entero perecía con ella. San Agustín de Hipona, otro de los padres de la Iglesia más influyentes, fue motivado parcialmente por necesidad de responder a acusaciones paganas de que abandono de dioses tradicionales romanos en favor de cristianismo había causado desastres militares que culminaron en saqueo de Roma, escribiendo su obra maestra teológica La ciudad de Dios, donde argumentaba que ciudades terrenas eran inherentemente efímeras y que cristianos debían enfocar sus esperanzas no en preservación de instituciones políticas temporales, sino en ciudad celestial eterna, que trascendía vicisitudes de historia humana. Paganos tradicionalistas, por otra parte, interpretaban saqueo como evidencia de que dioses ancestrales de Roma estaban castigando ciudad por haber abandonado cultos tradicionales que habían asegurado protección divina durante siglos de expansión y dominio imperial, argumento que, aunque minoritario en imperio, ahora predominantemente cristiano, resonaba con aquellos que añoraban, era anterior cuando Roma aparentemente había sido invencible bajo patronazgo de Júpiter, Marte y otros dioses del panteón romano tradicional. Alarico y sus visigodos abandonaron Roma después de 3 días de saqueo, moviéndose hacia sur de Italia, aparentemente con intención de cruzar hacia norte de África, donde provincias ricas de granero imperial proporcionarían base territorial sólida, desde la cual visigodos podrían establecer reino independiente permanente. Sin embargo, esta ambición fue frustrada cuando Alarico murió inesperadamente durante otoño de 410, cerca de Cosenza en sur de Italia, aparentemente de enfermedad, aunque circunstancias exactas permanecen oscuras en fuentes. Según tradición preservada por historiador Jordanes escribiendo más de un siglo después, visigodos desviaron temporalmente curso del río Busento, enterraron a Alarico en lecho de río junto con tesoro considerable saqueado de Roma, y luego permitieron que aguas retornaran a su curso normal, asegurando así que tumba de su rey permanecería oculta permanentemente de saqueadores potenciales, aunque veracidad de esta historia romántica es cuestionada por historiadores modernos que la consideran posiblemente legendaria en lugar de factual. El sucesor de Alarico, su cuñado Ataulfo, abandonó planes de invasión de África y en cambio condujo a visigodos hacia norte nuevamente, negociando eventualmente con gobierno imperial occidental, acuerdo que establecía a visigodos en sur de Galia y eventualmente en Hispania, donde establecerían reino visigodo, que persistiría durante 3 siglos hasta conquista islámica del siglo VIII, demostrando así que aunque saqueo de Roma había sido traumático simbólicamente, no resultó en colapso inmediato de Imperio Occidental, que continuaría existiendo, aunque progresivamente debilitado, durante 66 años adicionales. El saqueo de Roma por Alarico en 410 marcó punto de inflexión psicológico, después del cual invasiones bárbaras se intensificaron dramáticamente conforme otros pueblos germánicos reconocían que Imperio Occidental era ahora vulnerable a conquistas territoriales que podían establecer reinos bárbaros independientes en provincias que habían sido romanas durante siglos. Durante primera mitad del siglo V, prácticamente todas las provincias occidentales del imperio fueron invadidas por pueblos germánicos diversos que aprovechaban debilidad militar imperial y desorganización administrativa que resultaba de guerras civiles recurrentes, crisis fiscales causadas por erosión de base tributaria conforme provincias eran devastadas o perdidas a control bárbaro y incompetencia de emperadores occidentales que raramente poseían habilidades militares o administrativas necesarias para confrontar crisis múltiples que amenazaban existencia misma del Estado imperial. Los vándalos,
pueblo germánico que había migrado desde regiones del norte de Europa hacia territorios de Europa central durante migraciones del período romano temprano, cruzaron Rin congelado durante noche del 31 de diciembre del año 406 junto con alanos y suevos en invasión masiva que devastó Galia durante años siguientes, conforme hordas bárbaras saqueaban ciudades, destruían campos y masacraban poblaciones que no lograban refugiarse detrás de murallas urbanas. Tras causar devastación extensiva en Galia, vándalos continuaron hacia Hispania, donde se establecieron durante 2 décadas antes de que en año 429 cruzaran Estrecho de Gibraltar hacia norte de África bajo liderazgo de su rey Genserico, quien demostraría ser uno de los líderes bárbaros más capaces militarmente y políticamente del siglo V. La conquista vándala del norte de África durante años 429 al 439 fue desastre estratégico catastrófico para Imperio Occidental porque estas provincias norteafricanas, particularmente la antigua Cartago y territorios circundantes que ahora constituyen Túnez y este de Argelia, eran granero principal que alimentaba Roma e Italia mediante exportaciones masivas de trigo, aceite de oliva y otros productos agrícolas, además de proporcionar ingresos fiscales considerables que financiaban gobierno y ejército imperiales. La pérdida de estas provincias a control vándalo eliminó tanto aprovisionamiento alimentario como ingresos financieros sobre los cuales Imperio Occidental dependía críticamente, acelerando así colapso fiscal y económico que debilitaba progresivamente capacidad imperial de defender provincias restantes. Genserico, demostrando habilidad estratégica excepcional, no solamente conquistó territorios norteafricanos mediante campañas terrestres, sino que también construyó flota naval poderosa, aprovechando tradiciones marítimas de poblaciones norteafricanas y utilizando instalaciones navales que cartagineses y romanos habían desarrollado durante siglos, transformando así a vándalos de pueblo germánico tradicionalmente terrestre en potencia naval que dominaba Mediterráneo occidental mediante piratería sistemática que atacaba costas de Italia, Sicilia, Córcega, Cerdeña y otras islas mediterráneas, saqueando ciudades costeras y capturando barcos mercantes que intentaban mantener comercio marítimo, que era arteria vital de economía mediterránea. Los burgundios, otro pueblo germánico que había migrado desde regiones bálticas hacia territorios del Alto Rin durante siglos previos, establecieron reino en región de Valle del Ródano, en lo que actualmente constituye este de Francia y oeste de Suiza, durante década de 440, aprovechando caos que caracterizaba Galia, donde autoridad imperial era virtualmente inexistente fuera de algunas ciudades fortificadas que mantenían lealtad nominal a emperador en Ravenna, pero que funcionaban esencialmente como entidades autónomas defendidas por milicias locales comandadas por aristócratas terratenientes o por obispos que habían asumido roles de liderazgo secular, además de sus funciones religiosas. Los francos, confederación germánica que había presionado fronteras renanas durante siglos previos mediante incursiones de saqueo, comenzaron durante siglo V a expandirse territorialmente hacia interior de Galia Norte, estableciendo gradualmente dominio sobre regiones que eventualmente serían núcleo del reino franco, que bajo dinastía merovingia primero y carolingia posteriormente se convertiría en poder dominante de Europa occidental durante Edad Media temprana y que proporcionaría bases territoriales y dinásticas de Francia moderna, demostrando así que invasiones bárbaras no eran meramente episodios destructivos, sino también procesos transformativos que establecerían fundamentos de futuras naciones europeas. Los suevos, pueblo germánico que había invadido Hispania junto con vándalos durante año 406 y que habían permanecido en península cuando vándalos cruzaron a África, establecieron reino en noroeste de Hispania en región de Gallaecia, que corresponde aproximadamente a Galicia, y norte de Portugal modernos, reino que persistiría durante más de siglo y medio hasta ser conquistado por visigodos durante siglo VI. Los visigodos mismos, después de haber saqueado Roma y vagado por Italia y Galia durante décadas, establecieron finalmente reino permanente en Hispania durante mediados del siglo V, con capital eventualmente establecida en Toledo.
reino que dominaría mayor parte de península ibérica durante casi 3 siglos hasta conquista islámica del año 711, que eliminaría reino visigodo, excepto en regiones montañosas del norte, donde núcleos de resistencia cristiana eventualmente iniciarían reconquista que consumiría casi 8 siglos antes de completarse con conquista de Granada en año 1492. Los ostrogodos, parientes orientales de visigodos que habían sido absorbidos en Confederación I después de invasión de Europa Oriental por unos durante año 370 y que habían servido como súbditos tributarios de unos durante décadas, recuperaron independencia después de muerte de Átila en año 453 y subsecuente desintegración de Imperio I, migrando eventualmente hacia Panonia y, posteriormente, bajo liderazgo de su rey Teodorico el Grande, invadiendo Italia durante año 489, donde establecerían reino ostrogodo que gobernaría península italiana durante 6 décadas antes de ser destruido por reconquista bizantina bajo emperador Justiniano durante siglo VI. La efectividad militar del ejército romano occidental se deterioró dramáticamente durante el siglo V debido a combinación de factores interrelacionados que reforzaban mutuamente declive de capacidades defensivas imperiales hasta punto donde fuerzas imperiales eran frecuentemente incapaces de ofrecer resistencia seria contra invasiones bárbaras que durante períodos anteriores habrían sido rechazadas relativamente fácilmente por legiones que, aunque debilitadas comparadas con estándares de siglos I y II, aún retenían ventajas significativas en entrenamiento, equipamiento y organización sobre enemigos bárbaros. El reclutamiento de soldados se volvió progresivamente más difícil conforme poblaciones de provincias occidentales declinaban debido a epidemias recurrentes, disrupciones económicas causadas por guerras e invasiones y emigración hacia regiones más seguras, reduciendo así reserva de mano de obra disponible para servicio militar. Los estándares de selección y entrenamiento continuaron deteriorándose conforme urgencia de llenar vacantes en unidades militares obligaba a aceptar reclutas cada vez menos calificados, física o moralmente, que recibían preparación cada vez más abreviada antes de ser despachados a unidades de campaña, donde su inexperiencia y falta de disciplina comprometían efectividad táctica de formaciones completas. La infraestructura logística que había permitido a ejércitos romanos proyectar poder militar efectivamente a distancias considerables mediante sistemas de aprovisionamiento que aseguraban que tropas recibían alimentación, equipamiento y paga regularmente, comenzó a colapsar conforme crisis fiscal erosionaba capacidad de gobierno de financiar operaciones militares apropiadamente, resultando en tropas hambrientas, mal equipadas y impagadas, que naturalmente perdían motivación para arriesgar vidas defendiendo Estado que aparentemente no cumplía sus obligaciones básicas hacia soldados que se suponía debían protegerlo. Las nóminas militares, que supuestamente registraban números de soldados en cada unidad y determinaban asignaciones de recursos, eran notoriamente fraudulentas con comandantes reportando números inflados de tropas bajo su mando para desviar paga asignada pero no distribuida a soldados ficticios, práctica que, aunque enriquecía a oficiales corruptos, debilitaba capacidad militar mediante reducción de fuerzas realmente disponibles comparadas con números oficiales. Los soldados que efectivamente existían se dedicaban frecuentemente más a extorsión y saqueo de poblaciones civiles que debían proteger que a entrenamiento militar o a defensa contra enemigos externos, comportamiento que erosionaba relaciones entre militares y civiles y que reducía efectividad táctica conforme tropas que pasaban tiempo extorsionando campesinos descuidaban habilidades militares necesarias para combate efectivo. La deserción era problema crónico con soldados abandonando unidades para escapar condiciones miserables de servicio militar mal compensado y peligroso, o para unirse a fuerzas bárbaras que frecuentemente ofrecían mejor paga y mejores oportunidades de botín que servicio leal a imperio en desintegración. Conforme capacidad militar imperial se deterioraba, gobiernos imperiales dependían cada vez más de soldados de origen bárbaro reclutados como federados o como mercenarios que servían bajo comandantes de su propia etnicidad y que mantenían lealtad primaria a sus líderes tribales o a sus intereses como grupos en lugar de al imperio abstracto,
creando situación paradójica donde imperio dependía para su defensa de tropas cuya lealtad era cuestionable y que podían potencialmente cambiar de bando si términos de su servicio no eran satisfactorios o si oportunidades mejores se presentaban sirviendo a otros señores. Los territorios provinciales que fueron conquistados por pueblos bárbaros durante siglo V sufrieron devastación tan extensiva que gobiernos imperiales frecuentemente eximían completamente de impuestos a regiones más severamente afectadas, reconociendo que poblaciones empobrecidas carecían de recursos para cumplir obligaciones fiscales y que permitir recuperación económica mediante alivio tributario temporal era necesario antes de que tributación pudiera ser reimpuesta efectivamente. Campos agrícolas eran abandonados cuando poblaciones rurales huían buscando seguridad detrás de murallas urbanas o cuando agricultores eran matados o esclavizados por invasores, resultando en declive dramático de producción agrícola que causaba hambrunas en regiones que previamente habían sido exportadoras de surplus alimentarios, infraestructura, incluyendo caminos, puentes, acueductos y sistemas de irrigación, se deterioraba cuando mantenimiento regular era interrumpido por inseguridad que hacía peligroso realizar trabajos públicos en campo abierto vulnerable a ataques y cuando recursos fiscales necesarios para financiar obras públicas eran desviados hacia gastos militares urgentes. Ciudades que habían sido centros prósperos de comercio y manufactura eran saqueadas repetidamente, con poblaciones urbanas declinando conforme residentes emigraban hacia regiones más seguras o morían en masacres, epidemias y hambrunas que acompañaban guerras. El comercio de larga distancia que había integrado economía mediterránea en sistema unificado, donde productos especializados de diversas regiones eran intercambiados mediante redes mercantiles complejas, colapsaba conforme inseguridad de rutas terrestres y marítimas desalentaba mercaderes de arriesgar valiosas mercancías en viajes que podían terminar en saqueo, y conforme disrupciones políticas fragmentaban espacio económico mediterráneo en regiones cada vez más aisladas económicamente, donde economías locales de subsistencia reemplazaban especialización regional y comercio interregional que habían caracterizado economía romana durante su apogeo. Durante la segunda mitad del siglo V, el Imperio Romano de Occidente entró en su fase terminal de desintegración, reducido progresivamente desde entidad política que había dominado todo el Mediterráneo occidental a enclave cada vez más pequeño centrado en Italia y eventualmente limitado prácticamente a la propia ciudad de Ravenna, donde emperadores nominales ejercían autoridad que raramente se extendía más allá de murallas de su capital fortificada. Las provincias que habían constituido el núcleo territorial del imperio durante siglos, aquellas regiones de Galia, Hispania, Britania y norte de África que habían proporcionado recursos fiscales, productos agrícolas, reclutas militares y élites administrativas que sostenían aparato gubernamental imperial, estaban ahora firmemente bajo control de reinos bárbaros independientes que, aunque ocasionalmente reconocían su ceranía nominal de emperador en Ravenna como gesto diplomático conveniente, funcionaban en práctica como entidades políticas completamente autónomas que no respondían a autoridad imperial y que no contribuían recursos fiscales o militares para defensa común del imperio, que nominalmente los incluía. Esta fragmentación territorial del Imperio Occidental contrastaba dramáticamente con situación en Imperio Romano de Oriente, donde emperador en Constantinopla mantenía control efectivo sobre territorios extensos de Anatolia, Siria, Egipto y Balcanes, conservando recursos fiscales, militares y administrativos que permitían al Estado oriental continuar funcionando como entidad imperial viable que sobreviviría caída de Occidente durante más de 1000 años adicionales hasta conquista otomana de Constantinopla en año 1453. La divergencia creciente entre destinos de mitades oriental y occidental del Imperio Romano durante siglo V reflejaba diferencias estructurales profundas que habían existido desde división administrativa implementada por emperador Diocleciano a finales del siglo III y formalizada por Teodosio. Primero a finales del siglo IV, cuando distribuyó imperio entre sus dos hijos con expectativa de que ambas mitades cooperarían mutuamente para defensa común,
pero con realidad, resultando en rivalidad frecuente y ocasional hostilidad abierta entre gobiernos de Constantinopla y Rávena, que competían por recursos limitados y que perseguían políticas frecuentemente contradictorias. El Oriente era considerablemente más rico que Occidente, debido a que controlaba regiones de urbanización antigua y desarrollo económico sofisticado, incluyendo Egipto, cuya agricultura intensiva sostenida por inundaciones anuales del Nilo producía excedentes masivos de grano que alimentaban Constantinopla y que generaban ingresos fiscales enormes, además de provincias de Anatolia y Siria, donde ciudades prósperas servían como centros de manufactura artesanal y comercio que conectaba Mediterráneo con rutas comerciales terrestres hacia Persia, India y China. Esta riqueza superior proporcionaba a gobierno oriental recursos para mantener ejércitos profesionales efectivos, burocracia administrativa competente y diplomacia activa, que frecuentemente compraba paz con enemigos potenciales mediante subsidios generosos que, aunque costosos, eran más económicos que guerras prolongadas, mientras que Occidente empobrecido carecía de recursos para implementar estrategias similares y consecuentemente sufría invasiones que Oriente lograba evitar o desviar. La geografía también favorecía defensibilidad de Oriente comparado con Occidente, con Constantinopla misma siendo virtualmente inexpugnable debido a su ubicación en península protegida por mar en 3 lados y por murallas terrestres masivas en su lado accesible terrestre, fortificaciones que resistirían numerosos asedios durante más de 1000 años, antes de finalmente ser penetradas por artillería de pólvora de otomanos en 1453, mientras que Italia carecía de defensa natural comparable y había sido repetidamente invadida durante siglo V por visigodos, hunos, vándalos y eventualmente por ostrogodos y otros pueblos germánicos que penetraban península relativamente fácilmente. Además, Oriente enfrentaba presiones de pueblos bárbaros menos intensas que Occidente, porque mayoría de pueblos germánicos que migraban hacia territorio romano se dirigían hacia Occidente, donde tierras agrícolas de clima templado mediterráneo o continental eran más atractivas para poblaciones acostumbradas a ambientes de Europa central que tierras más áridas o montañosas de Anatolia oriental, mientras que frontera oriental del imperio enfrentaba principalmente amenaza persa, que aunque seria era manejable mediante combinación de defensa militar y diplomacia, que explotaba rivalidades internas de imperio sasánida. La administración y cultura también diferían significativamente entre Oriente y Occidente, de maneras que afectaban capacidades de ambas mitades para enfrentar crisis del siglo V. El Oriente había mantenido continuidad con tradiciones administrativas helenísticas que enfatizaban burocracia centralizada efectiva, recaudación fiscal sistemática y gobierno activo, que regulaba economía y sociedad mediante legislación extensiva implementada por funcionarios profesionales competentes, mientras que Occidente había experimentado deterioro progresivo de capacidades administrativas conforme aristocracia terrateniente senatorial resistía expansión de autoridad gubernamental sobre sus dominios y conforme crisis fiscales obligaban a reducción de aparato burocrático. Culturalmente, Oriente griego hablante había mantenido vitalidad intelectual mayor que Occidente latino hablante, donde educación clásica declinaba conforme escuelas eran cerradas por falta de recursos o de estudiantes y donde producción literaria se reducía dramáticamente comparada con períodos previos, mientras que Constantinopla continuaba siendo centro de actividad intelectual vigorosa, donde teólogos, filósofos, historiadores y juristas producían obras sofisticadas que preservaban y elaboraban tradiciones culturales grecorromanas. Durante década de los años 450, Imperio Occidental enfrentó nueva crisis cuando unos bajo liderazgo de Átila, quien había consolidado control sobre Imperio Estepario extenso, que se extendía desde Asia Central hasta Europa Oriental y que incluía como súbditos tributarios numerosos pueblos germánicos que habían sido conquistados o intimidados a aceptar hegemonía una, lanzó invasiones masivas que amenazaban destruir completamente residuos de poder romano occidental. Atila, cuyo nombre se convertiría en sinónimo de destrucción bárbara en memoria europea posterior y quien sería denominado flagelo de Dios por autores cristianos que interpretaban sus conquistas como castigo divino contra pecados de humanidad.
había ascendido al liderazgo supremo de hunos durante año 434, compartiendo inicialmente poder con su hermano Bleda, a quien posteriormente asesinó para consolidar control exclusivo sobre Confederación Huna. Durante década de los años 440, Atila extorsionó tributos masivos de Imperio Oriental mediante amenazas de invasión, que gobierno de Constantinopla pagaba consistentemente, reconociendo que comprar paz era más económico que guerras costosas. Pero durante año 450, Atila dirigió su atención hacia Occidente, aparentemente motivado por combinación de ambición de conquistar territorios adicionales y de disputa dinástica relacionada con hermana del emperador occidental Honoria, quien supuestamente había enviado mensaje secreto a Atila ofreciéndole matrimonio como escapatoria de situación doméstica que consideraba opresiva, mensaje que Atila interpretó convenientemente como propuesta legítima que le otorgaba derecho a reclamar mitad del imperio occidental como dote. La invasión huna de Galia durante año 451 representó amenaza existencial para residuos de poder romano en Occidente, pero simultáneamente demostró que incluso en su estado debilitado, autoridad imperial aún poseía capacidad de movilizar coaliciones defensivas mediante diplomacia que explotaba temores compartidos de pueblos diversos ante amenaza común que todos percibían como más peligrosa que sus rivalidades mutuas. El general romano Aecio, quien era efectivamente comandante supremo de fuerzas militares occidentales y quien había pasado años de su juventud como rehén entre hunos, desarrollando conocimiento íntimo de tácticas militares y organización política huna, que posteriormente emplearía tanto para combatir hunos como para reclutar mercenarios hunos para servicio romano, organizó coalición que incluía no solamente tropas romanas residuales, sino también contingentes masivos de visigodos bajo su rey Teodorico I, además de francos, burgundios, sajones y otros pueblos germánicos que reconocían que dominación huna amenazaba su independencia recién adquirida, tanto como amenazaba supervivencia de Imperio Romano. Esta coalición enfrentó a Atila y sus hunos, junto con sus aliados germánicos orientales, en campos cataláunicos, cerca de ciudad de Troyes, en Galia Central, durante junio del año 451, en batalla que fuentes antiguas describen como una de más sangrientas de toda antigüedad, con decenas de miles de bajas en ambos bandos, aunque detalles tácticos específicos permanecen oscuros debido a contradicciones entre fuentes diversas que proporcionan narrativas incompatibles sobre desarrollo de combate. El resultado de batalla de campos cataláunicos fue ambiguo militarmente porque, aunque unos se retiraron de Galia después del enfrentamiento, sugiriendo que habían sido derrotados tácticamente, su ejército permaneció intacto como fuerza militar formidable capaz de continuar operaciones, mientras que coalición romana germánica había sufrido pérdidas severas, incluyendo muerte en combate del rey visigodo Teodorico, que debilitaban su capacidad de perseguir hunos agresivamente. Sin embargo, estratégicamente, batalla representó victoria defensiva crucial que salvó Galia de conquista huna y que quebró momentum de expansión de Átila, quien reconoció que no podía conquistar Occidente enfrentando resistencia determinada de coalición romano-germánica unificada. Durante año 452, Atila invadió Italia en aparente intento de atacar corazón de Imperio Occidental directamente, devastando ciudades del norte de Italia, incluyendo Aquileia, que fue destruida tan completamente que sus supervivientes, refugiándose en lagunas costeras, establecerían eventualmente Ciudad de Venecia. Pero invasión fue abandonada cuando Atila aceptó negociar con embajada liderada por Papa León I, quien persuadió al líder huno de retirarse mediante combinación de argumentos diplomáticos, posiblemente subsidios financieros, aunque fuentes no especifican términos exactos de acuerdo, y advertencias de que epidemia que afectaba a ejército huno podría destruir sus fuerzas si permanecían en Italia durante verano, cuando enfermedades se propagaban más vigorosamente. Atila se retiró hacia Panonia, donde murió inesperadamente durante año 453 en noche de bodas con nueva esposa joven, aparentemente de hemorragia nasal severa, aunque rumores contemporáneos sugerían asesinato, muerte que desencadenó guerra civil entre sus hijos, que competían por sucesión y que resultó en desintegración rápida de Imperio huno,
conforme pueblos súbditos germánicos se rebelaron contra dominación huna, aprovechando debilidad causada por disputas dinásticas. La desaparición de amenaza huna tras muerte de Átila proporcionó alivio temporal a Imperio Occidental, pero no restauró poder imperial que continuó declinando inexorablemente durante décadas siguientes. El emperador Valentiniano III, quien había reinado nominalmente desde año 425, pero cuyo poder efectivo había sido limitado durante su juventud por regencia de su madre Gala Placidia y posteriormente por dominación del general Aecio, quien controlaba fuerzas militares, asesinó personalmente a Ecio durante año 454 en ataque súbito durante audiencia pública, aparentemente motivado por celos del poder de su general y por temores de que Aecio planeaba usurpar trono, decisión catastrófica que privó a Imperio de su defensor militar más capaz precisamente cuando amenazas se multiplicaban. Valentiniano mismo fue asesinado durante año 455 por partidarios de Aecio que vengaban muerte de su comandante, iniciando así período de anarquía política donde emperadores efímeros eran proclamados y derrocados en sucesión rápida por facciones militares rivales, ninguna de las cuales poseía recursos o autoridad para restaurar orden o defender territorio imperial efectivamente. Durante este mismo año 455, vándalos de Genserico, aprovechando desorden político que paralizaba respuesta romana, lanzaron expedición naval desde su reino norteafricano que capturó y saqueó Roma durante 2 semanas en junio, evento que, aunque menos traumático psicológicamente que saqueo previo por Alarico, porque contemporáneos ya se habían acostumbrado parcialmente a vulnerabilidad de ciudad eterna, fue más destructivo materialmente, con vándalos sistemáticamente despojando Roma de tesoros acumulados durante siglos, incluyendo vasos sagrados del Templo de Jerusalén que Tito había traído como botín de guerra tras destrucción de Jerusalén en año 70, además de capturar miles de cautivos, incluyendo viuda de Valentiniano y sus hijas, que fueron transportadas a Cartago, donde permanecerían durante años hasta que negociaciones diplomáticas aseguraran eventualmente su liberación. El término vandalismo derivaría posteriormente de nombre de este pueblo para describir destrucción intencional de propiedades culturales, aunque historiadores modernos cuestionan si vándalos fueron particularmente más destructivos que otros pueblos bárbaros contemporáneos o si su reputación negativa refleja principalmente propaganda de sus enemigos romanos y bizantinos, que los odiaban particularmente debido a que habían conquistado provincias norteafricanas más valiosas y que practicaban arrianismo considerado herético por Iglesia Católica Ortodoxa. Durante 2 décadas finales de existencia de Imperio Romano de Occidente, entre años 455 y 476, sucesión de emperadores débiles e incompetentes ocuparon trono en Ravenna, ejerciendo autoridad que raramente se extendía más allá de Italia y frecuentemente limitada incluso dentro de península a aquellas regiones controladas directamente por fuerzas militares leales, mientras que poder real residía en manos de generales bárbaros, particularmente Ricimero, quien era de origen suevo y visigodo, y quien durante 16 años entre 456 y 472 funcionó como hacedor de reyes, proclamando y derrocando emperadores según conveniencias políticas personales, mientras él mismo no podía aspirar formalmente a trono debido a su origen bárbaro que lo descalificaba según ley romana que restringía dignidad imperial a ciudadanos romanos de nacimiento libre. Esta situación paradójica, donde Imperio era defendido y gobernado efectivamente por generales de origen germánico, mientras que emperadores nominales de origen romano eran meras figuras decorativas, sin poder real, demostraba hasta qué punto había progresado barbarización de instituciones imperiales occidentales y presagiaba disolución final de ficción de continuidad imperial que sería formalizada en año 476. El penúltimo emperador del Imperio Romano de Occidente fue Julio Nepote, quien fue proclamado durante año 474 con apoyo de Imperio Oriental, que esperaba que comandante militar competente podría estabilizar situación en Occidente y posiblemente iniciar recuperación de territorios perdidos a control bárbaro. Sin embargo, Nepote enfrentó oposición inmediata de Orestes, general romano de origen panonio,
quien había servido previamente como secretario de Átila antes de transferir su lealtad a servicio imperial romano, quien se rebeló durante año 475, liderando tropas que marcharon sobre Ravenna y obligaron a Nepote a huir hacia Dalmacia, donde estableció gobierno en exilio, que continuaría reclamando legitimidad imperial durante 5 años adicionales hasta su asesinato en año 480, aunque su autoridad efectiva nunca se extendió más allá de territorios limitados en costa adriática que controlaba directamente. Orestes, después de expulsar a Nepote, no se proclamó emperador él mismo, posiblemente debido a que su origen no romano lo descalificaba legalmente, o simplemente porque reconocía que título imperial se había vuelto tan desprestigiado que no valía riesgos asociados con reclamarlo abiertamente, sino que en cambio proclamó emperador a su hijo Rómulo, quien adoptó o recibió nombre dinástico, Augusto, evocando así fundador del Principado romano, aunque contemporáneos y posteriores lo llamarían despectivamente Augustulo o Pequeño Augusto, debido a su juventud, aproximadamente 14 años de edad según estimaciones, aunque edad exacta es incierta, y a su total carencia de poder real. Rómulo Augustulo, cuyo nombre combinaba irónicamente nombres del legendario fundador de Roma y del primer emperador romano, sugiriendo círculo completo de historia romana, que comenzaba con Rómulo y terminaba con Rómulo. Ascendió al trono durante octubre del año 475 en ceremonia que debe haber parecido grotescamente inadecuada para contemporáneos que recordaban épocas cuando emperadores romanos comandaban ejércitos masivos, gobernaban territorios extensos y eran temidos o respetados por todos los pueblos del mundo conocido, mientras que este emperador niño controlaba solamente fragmento de Italia y dependía completamente de autoridad de su padre Orestes, quien ejercía poder efectivo como Magister Militum o comandante supremo de fuerzas militares. Sin embargo, incluso este poder limitado de Orestes fue desafiado casi inmediatamente por sus propias tropas, que eran compuestas principalmente de mercenarios germánicos de diversas etnias, incluyendo érulos, esciros y rugios, que habían sido reclutados para servicio imperial mediante promesas de pagos regulares y eventualmente de tierras donde podrían establecerse permanentemente como colonos militares, defendiendo fronteras a cambio de concesiones territoriales, cuando estas promesas no fueron cumplidas debido a que gobierno imperial carecía de recursos financieros para pagar salarios regularmente y de autoridad política para confiscar tierras de propietarios italianos existentes para redistribuirlas a soldados bárbaros sin provocar resistencia de aristocracia terrateniente que habría amenazado base social residual de poder imperial. Tropas se amotinaron bajo liderazgo de Odoacro, quien emergió como comandante de rebelión. Odoacro, cuyo origen étnico exacto es debatido por historiadores con fuentes antiguas, identificándolo variadamente como érulo, esciro, rugiano o turcilingo, reflejando posiblemente ascendencia mixta o simplemente confusión entre cronistas que no distinguían claramente entre diversos pueblos germánicos menores, había servido en ejército romano durante años, desarrollando reputación de competencia militar y liderazgo, que lo convertía en figura natural para tropas descontentas que buscaban comandante capaz de articular sus demandas y de liderar acción militar contra gobierno que consideraban las había traicionado mediante incumplimiento de compromisos. Durante agosto del año 476, tropas rebeldes de Odoacro marcharon contra Orestes, quien intentó organizar defensa pero fue capturado y ejecutado después de breve resistencia, eliminando así única autoridad que había sostenido régimen de Rómulo Augustulo. Odoacro avanzó subsecuentemente hacia Ravenna, donde Rómulo Augustulo residía en palacio imperial protegido por guardias cuya lealtad era cuestionable, dado que eran corraciales de tropas rebeldes que asediaban ciudad. El 4 de septiembre del año 476, Rómulo Augustulo fue obligado a abdicar formalmente en ceremonia, que aunque humillante para joven emperador, fue relativamente benigna comparada con destinos violentos que frecuentemente habían sufrido emperadores derrocados durante siglos previos, con Odoacro permitiendo que Augustulo se retirara con pensión generosa a Villa en Campania, donde viviría en obscuridad durante décadas subsecuentes hasta su muerte en fecha incierta.
posiblemente durante año 510 o incluso posterior. Odoacro, después de deponer a Rómulo Augustulo, tomó decisión extraordinaria que tenía ramificaciones constitucionales profundas para futuro de Europa occidental. En lugar de proclamarse emperador, él mismo, como habían hecho numerosos usurpadores durante siglos previos, o de proclamar nuevo emperador títere que gobernaría nominalmente mientras Odoacro ejercía poder real como habían hecho hacedores de reyes como Ricimero, Odoacro declaró que dignidad imperial de Occidente estaba vacante y que no necesitaba ser llenada porque emperador oriental Zenón en Constantinopla era suficiente como único emperador legítimo de Imperio Romano unificado. Odoacro envió embajada a Constantinopla portando insignias imperiales occidentales, incluyendo diadema y púrpura imperial, que entregó formalmente a Zenón, gesto que simbólicamente reunificaba imperio bajo autoridad única del emperador oriental, mientras simultáneamente reconocía realidad práctica de que Occidente ya no podía sostener emperador independiente debido a erosión completa de recursos fiscales, militares y administrativos que habían sostenido tradicionalmente dignidad imperial. Odoacro solicitó reconocimiento de Zenón como patricio y como gobernador de Italia en nombre del emperador oriental, títulos que proporcionarían legitimidad formal a su régimen mientras permitían que mantuviera independencia práctica en administración de Italia, sin supervisión real de Constantinopla, que carecía de capacidad de proyectar autoridad efectiva sobre península italiana a través de mar Adriático. Esta solución constitucional ingeniosa permitía que todos los partidos mantuvieran ficciones convenientes. Zenón podía reclamar que Imperio Romano había sido reunificado bajo su autoridad exclusiva, restaurando así unidad que había sido fracturada desde división de Teodosio. Odoacro obtenía legitimidad formal que facilitaba su gobierno de Italia sin tener que enfrentar oposición ideológica de aquellos que considerarían ilegítimo gobierno de usurpador bárbaro, pero que podían racionalizar aceptación de patricio reconocido formalmente por emperador legítimo, y aristocracia italiana podía pretender que continuidad con orden romano tradicional había sido preservada porque técnicamente Italia permanecía bajo autoridad imperial, aunque ejercida mediante intermediario bárbaro. Sin embargo, independientemente de ficciones legales, realidad práctica era que Imperio Romano de Occidente había dejado de existir como entidad política independiente el 4 de septiembre del año 476, cuando Rómulo Augustulo abdicó y Odoacro asumió control de Italia sin proclamar sucesor, fecha que historiadores convencional, aunque algo arbitrariamente, designan como fin formal de Imperio Romano de Occidente y como transición de antigüedad a Edad Media en Europa occidental, aunque por supuesto transformaciones históricas fundamentales raramente ocurren en días específicos, sino que representan culminaciones de procesos graduales que se extienden durante décadas o siglos. La caída del Imperio Romano de Occidente en año 476 ocurrió notablemente sin violencia dramática o destrucción catastrófica que hubiera correspondido a magnitud del evento histórico, pasando casi desapercibida para muchos contemporáneos que habían presenciado erosión gradual de autoridad imperial durante décadas previas, hasta punto donde deposición de último emperador era simplemente formalización de realidad que ya existía de facto. Como observó historiador Edward Gibbon siglos después en su obra monumental Decadencia y caída del Imperio Romano, el imperio cayó no con estruendo, sino con gemido, víctima no de conquista militar súbita, sino de desintegración progresiva de instituciones políticas, colapso de economía integrada que había sustentado civilización urbana sofisticada, deterioro de capacidades militares que habían asegurado tradicionalmente fronteras y transformación gradual de sociedad romana en mosaico de reinos bárbaros que, aunque frecuentemente preservaban elementos de cultura romana material e intelectual y que ocasionalmente proclamaban continuar tradiciones imperiales, funcionaban fundamentalmente como entidades políticas nuevas, con estructuras sociales, sistemas legales y culturas políticas que diferían significativamente de imperio, que habían reemplazado Europa occidental que emergería de ruinas de Imperio Romano durante Edad Media temprana, sería radicalmente diferente del mundo romano que había existido durante apogeo imperial de siglos I y II,
caracterizada por fragmentación política en múltiples reinos que competían por hegemonía regional en lugar de unificación bajo autoridad central, por predominio de aristocracia militar germánica que había reemplazado a aristocracia civil romana como clase dominante en mayoría de regiones, por ruralización de sociedad conforme ciudades declinaban demográfica y económicamente mientras que poder se desplazaba hacia grandes propietarios terratenientes que controlaban estados rurales que funcionaban como unidades económicas y políticas cada vez más autosuficientes, y por cristianización completa que transformaba cosmovisión cultural, eliminando vestigios de paganismo clásico que había coexistido con cristianismo durante siglos previos. Los reinos bárbaros que se establecieron en territorios que previamente habían constituido Imperio Romano Occidental exhibían diversidad considerable reflejando orígenes étnicos diversos de sus poblaciones gobernantes germánicas, circunstancias específicas de sus conquistas o asentamientos y grados variables de continuidad con instituciones romanas preexistentes versus ruptura revolucionaria con pasado romano. El reino visigodo en Hispania y sur de Galia, que persistiría durante 3 siglos hasta conquista islámica del año 711, desarrolló síntesis cultural distintiva donde élite gobernante visigoda gradualmente adoptó lengua latina, religión católica, en lugar de arrianismo que habían practicado inicialmente, y elementos de derecho romano que integraron con sus propias tradiciones legales germánicas, creando códigos legales híbridos que regulaban tanto población visigoda como hispano-romana. El reino franco en norte de Galia, establecido gradualmente durante siglo V y consolidado bajo dinastía merovingia durante siglo VI, eventualmente absorbería otros reinos germánicos occidentales, incluyendo burgundios, estableciendo hegemonía sobre mayor parte de Galia y eventualmente sobre regiones germánicas al este del Rin, reino que bajo Carlomagno durante siglo VIII se transformaría en imperio carolingio, que controlaría temporalmente mayor parte de Europa occidental en intento de recrear unidad imperial romana, aunque basada ahora en fundamentos germánicos y cristianos, en lugar de grecorromanos y parcialmente paganos. El reino ostrogodo en Italia, establecido por Teodorico el Grande durante años 490, después de que invadió península bajo autoridad nominal de emperador oriental Zenón para deponer a Odoacro, quien había gobernado Italia durante 17 años, representó intento más ambicioso de preservar instituciones romanas mediante gobierno bárbaro que mantendría separación entre población goda, que proporcionaba servicio militar, y población romana, que proporcionaba administración civil, experimento que funcionó relativamente bien durante el reinado de Teodorico, pero que colapsó después de su muerte en año 526, cuando conflictos entre facciones godas y tensiones con gobierno bizantino que bajo Justiniano buscaba reconquistar Occidente resultaron en guerra devastadora que destruyó tanto reino ostrogodo como prosperidad residual de Italia, reduciendo península a pobreza extrema, de la cual no se recuperaría durante siglos. El reino vándalo en norte de África, establecido por Genserico durante años 430, representaba forma más radical de dominación bárbara, donde élite vándala había expropiado sistemáticamente propiedades de aristocracia terrateniente romana y había perseguido activamente población católica, debido a que vándalos eran arrianos militantes que consideraban ortodoxia católica como herejía, creando así régimen que era odiado intensamente por población romana norteafricana que daba bienvenida eventualmente a reconquista bizantina bajo general Belisario durante año 533, que eliminó reino vándalo después de menos de un siglo de existencia. Los reinos de burgundios en Valle del Ródano y de suevos en noroeste de Hispania eran entidades más pequeñas que eventualmente serían absorbidas por vecinos más poderosos, burgundios por francos durante siglo VI y suevos por visigodos durante mismo periodo, desapareciendo así como entidades políticas independientes, aunque dejando legados culturales que persistirían en identidades regionales de territorios que habían gobernado.
Britania, provincia romana que había sido abandonada por gobierno imperial durante principios del siglo V, cuando legiones fueron retiradas para defender regiones más críticas del continente, experimentó destino distintivo donde población romano-británica resistió inicialmente invasiones de anglos, sajones y jutos provenientes de regiones de Alemania septentrional y Dinamarca. Resistencia que generó narrativas legendarias, incluyendo posiblemente núcleo histórico de leyendas artúricas, pero eventualmente fue conquistada progresivamente durante siglos V y VI por invasores germánicos que establecieron múltiples reinos anglosajones que eliminarían casi completamente lengua y cultura británica romana de mayor parte de isla, excepto en regiones occidentales y septentrionales que permanecerían célticas, creando así discontinuidad cultural más completa comparada con otras provincias occidentales donde síntesis romano-germánicas preservaron mayor continuidad con pasado romano. Mientras Imperio Romano de Occidente se desintegraba durante siglo V y era reemplazado por mosaico de reinos bárbaros que establecerían fundamentos territoriales y dinásticos de futuras naciones europeas incluyendo Francia, España, Italia y Inglaterra, Imperio Romano de Oriente o Imperio Bizantino como historiadores modernos lo denominan, utilizando término que bizantinos mismos nunca emplearon porque continuaban identificándose como romanos, sobrevivió crisis del siglo V relativamente intacto y continuaría existiendo durante más de 1000 años adicionales hasta caída final de Constantinopla ante otomanos el 29 de mayo del año 1453. El Imperio Bizantino bajo dinastía teodosiana y posteriormente bajo dinastías leonina y justiniana del siglo VI mantendría continuidad con instituciones imperiales romanas, preservando derecho romano que Justiniano codificaría magistralmente en Corpus Juris Civilis, que se convertiría en fundamento de tradiciones legales de Europa continental, manteniendo burocracia administrativa sofisticada heredada de Roma, preservando y elaborando cultura grecorromana que fusionaba filosofía clásica con teología cristiana ortodoxa y defendiendo fronteras contra enemigos diversos, incluyendo persas sasánidas, árabes musulmanes después de explosión islámica del siglo VII, eslavos y búlgaros en Balcanes y eventualmente turcos, selyúcidas y otomanos que progresivamente reducirían territorio imperial hasta que, en siglo XV, consistía prácticamente solo en Constantinopla misma y pocos territorios circundantes. El contraste entre longevidad extraordinaria de Imperio Bizantino, que sobrevivió 1000 años después de caída de Occidente, y colapso relativamente rápido de Imperio Occidental durante siglo V, ilustra importancia de factores estructurales incluyendo bases fiscales sólidas, defensas geográficas favorables, instituciones administrativas efectivas y coherencia cultural que proporcionaban resiliencia contra shocks externos, ventajas que Oriente poseía y que Occidente había perdido progresivamente durante crisis acumulativas de siglos III, IV y V. El último emperador bizantino, Constantino XI Paleólogo, moriría heroicamente defendiendo murallas de Constantinopla contra asalto final otomano durante mayo de 1453, cayendo en combate cuando turcos penetraron fortificaciones mediante uso de artillería de pólvora que había hecho obsoletas murallas medievales que habían protegido ciudad durante más de 1000 años. Con muerte de Constantino XI, línea ininterrumpida de emperadores romanos que se remontaba hasta Augusto en año 27 antes de nuestra era, periodo de casi 1500 años de continuidad imperial, finalmente terminó, cerrando definitivamente capítulo de historia que había comenzado cuando Octavio se convirtió en Augusto, estableciendo principado que transformaría República Romana en imperio que dominaría Mediterráneo durante siglos y cuyo legado continuaría influyendo Europa, Mediterráneo y mundo durante milenios posteriores mediante transmisión de derecho romano, lenguas derivadas de latín, instituciones políticas heredadas o adaptadas de modelos romanos y cultura intelectual que fusionaba tradiciones clásicas grecorromanas con cristianismo creando síntesis que formaría fundamento de civilización occidental. Las invasiones bárbaras que destruyeron Imperio Romano de Occidente durante siglo V
no fueron simplemente episodios de destrucción violenta, sino procesos complejos de transformación que establecieron fundamentos de Europa medieval y eventualmente moderna, demostrando que fin de civilizaciones antiguas frecuentemente es simultáneamente comienzo de civilizaciones nuevas que, aunque diferentes de sus predecesoras, heredan y adaptan elementos significativos de culturas que reemplazan. Los pueblos germánicos que conquistaron provincias occidentales romanas no eran hordas completamente bárbaras e incivilizadas como propaganda romana frecuentemente los retrataba, sino sociedades complejas que habían sido influenciadas profundamente por siglos de contacto con civilización romana mediante comercio, servicio militar y difusión cultural. Poblaciones que, aunque preservaban tradiciones germánicas distintivas, habían adoptado selectivamente elementos de cultura material romana, tecnología militar, organización política y, eventualmente, religión cristiana, aunque frecuentemente en forma de arrianismo, considerado herético por ortodoxia católica. La fusión gradual de tradiciones germánicas con herencia romana durante Edad Media temprana crearía síntesis cultural híbrida que formaría fundamento de civilización europea medieval, sociedad que, aunque radicalmente diferente de Imperio Romano en estructura política, organización social y cultura material, preservaría elementos significativos del legado romano mediante Iglesia Católica que mantuvo latín como lengua litúrgica y cultural, mediante códigos legales que frecuentemente incorporaban principios de derecho romano junto con costumbres germánicas, y mediante memoria histórica que idealizaba Imperio Romano como edad dorada de unidad, orden y civilización, cuya restauración constituiría aspiración recurrente de gobernantes europeos medievales, incluyendo Carlomagno, cuya coronación como emperador por papa en año 800 simbolizaba intento de recrear Imperio Romano Occidental bajo auspicio germánico y cristiano. El fin del Imperio Romano de Occidente en año 476 marcó así no conclusión de historia romana, sino transformación del legado romano en formas nuevas que continuarían desarrollándose durante milenios subsecuentes, demostrando que grandes civilizaciones nunca mueren completamente, sino que evolucionan en sucesores que preservan y reelaboran aspectos de sus predecesores, mientras simultáneamente crean innovaciones que reflejan contextos históricos cambiados y síntesis culturales nuevas que emergen de encuentros entre tradiciones diversas.